días mis estudiantes, les habla el profesor René Cuervo desde su canal La Física de René. El día de hoy vengo con un tema que me agrada mucho acerca de un personaje y es el principio de Arquímedes y del cual vamos a hablar un poquito. Entonces, el principio de Arquímedes. Bien, antes de empezar a explicar lo que es el principio de Arquímedes, me gustaría recordar un poco a este gran matemático físico. Tenía un papá que era Fidias. Eh, Arquímedes estuvo muy influenciado por la escuela de la Biblioteca de Alejandría y de hecho fue referenciado por varios autores dentro de esta biblioteca. Eh, Él vivía en Sicilia, en Siracusa, que es un puerto que queda en esa isla, en el siglo segundo antes de Cristo aproximadamente. Y él se encargó de muchas cosas o hizo muchos aportes a la física práctica, cosas prácticas que sirvieron tanto para defender la isla, por eso era tan apetecido por los reyes en ese momento, como para las matemáticas y para la física en sí o para la ciencia en general. Pienso yo que es uno de los principales físicos de la antigüedad, Arquímedes. Aparte de hacer su propuesta hacia la hidrostática, también estuvo en las máquinas simples, estudios de matemática, el número pi y otros cálculos que él hizo y lo hicieron lo importante que fue en la antigüedad, a pesar de que mucho de lo que de él se sabe es por terceros, no en primera persona. Tanto así que la tumba de él fue encontrada o fue escrita por Cicerón y muchos años después se encontró. Pero bueno, devolvámonos al principio de Arquímedes. Esta historia se remonta a esa época. El rey le había mandado a un orfebre hacer una corona. Cuando el orfebre llegó con la corona, pues el rey como que dudó un poco. Dijo, ¿será que sí la hizo, o mezcló metales o no mezcló metales, o es completamente o no de oro? ¿Qué fue lo que hizo Arquímedes? Cuenta la historia que mientras él se encontraba en su baño, en una tina, cada vez que él se hundía, se daba cuenta que el agua se rebosaba. Dijo, y se quedó pensando, ¿por qué sucede esto? Hasta que llegó a la conclusión, que es lo que dio origen al principio de Arquímedes. Cuando se le iluminó el cerebro, cuentan que él salió corriendo diciendo la palabra eureka. Y la palabra eureka dice básicamente que lo logré. Eso fue lo que le mandó el rey. Lo voy a explicar de la siguiente manera. El rey le dio al orfebre una cantidad de oro. Vamos a suponer 200 gramos de oro. Entonces, una barra de oro de 200 gramos. Entonces aquí están 200 gramos de oro. ¿Y cómo puedo yo saber si es realmente de oro o no? Entonces lo que hizo Arquímedes fue lo siguiente. Cuando estaba en su tina se dio cuenta que si él introducía un cuerpo sólido, ¿qué pasa en la tina? Entonces yo traje aquí esto a colación. Básicamente, si nosotros tenemos un líquido e introducimos algo, miren lo que pasa con su volumen. Subió el volumen. Entonces, y eso fue lo que le sucedió a Arquímedes. Hay unos objetos que son menos densos que el agua. Entonces, ¿qué sucede? Se quedan flotando, pero aún así, parte de ellos se hunde. Muchas veces cuando nos metemos a la piscina con un balón le hacemos fuerza y cada vez que lo hundimos se sube el nivel de volumen del líquido. No, ¿qué condición debe tener esto para que realmente se hunda? Que su densidad sea mayor. Puede ser algo metálico o algo, puede ser como el plástico que teníamos al principio. Y eso fue lo que descubrió Arquímedes. Bueno, entonces retomando. Él cogió esos 200 gramos de oro y cogió un balde. Lo colocó hasta el borde, vamos a suponer un balde, y lo llenó con agua. Metió la barra de oro de 200 gramos
supongamos que llegó hasta el fondo, 200 gramos, y la volví a sacar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la introdujo, mucha del agua se rebosó, como lo que le pasó en la tina. Y el nivel queda marcado. Entonces ese nivel que bajó el agua, que llegó hasta acá, ya no está hasta el borde. Todo este nivel que se perdió fue el agua que desplazó la masa que se introdujo, que era la masa de oro. Entonces, cuando llegó el señor del orfebre con la corona de oro, básicamente, no sé, es una corona ahí de oro. ¿Qué fue lo que hizo él con la corona? Vamos a suponer que pesaba los mismos 200 gramos. Entonces la introdujo en el balde con agua, llenó el balde con agua hasta el borde otra vez, como hizo en un inicio, introdujo la corona y mucha del agua volvió a rebosar. Como estas dos cosas pesaban lo mismo, los mismos 200 gramos, ¿qué debió pasar al final? Que cuando sacara la corona, cuando llegó y sacó la corona, el agua, en teoría, debía llegar a este mismo nivel. Pero, oh sorpresa, se encontró que el nivel era diferente, medía diferente. La historia cuenta que la corona no era totalmente de oro. El orfebre quería engatusar al rey. Y esto es lo que dio inicio a lo que él llamó el principio de Arquímedes, y después hizo los respectivos cálculos. Espero que pues, la historia haya quedado clara. ¿Cuál es la ecuación del principio de Arquímedes? ¿O qué era lo que decía el principio de Arquímedes? Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza que es igual a la densidad del líquido por el volumen desplazado y valor de la gravedad. Es básicamente lo que dice. En otras palabras, el principio de Arquímedes se resume en esto. Fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido desplazado por la gravedad por el volumen del volumen desplazado, que es dado por el material. Entonces, con esta ecuación se puede saber cuál es la fuerza que hace que un cuerpo se vea o se sienta más liviano dentro del agua. Esto es lo que se aplica en los barcos para que puedan flotar, básicamente. Este es nuestro principio de Arquímedes. Con un ejemplo, entonces vamos a ver un ejemplo, una madera. Recordemos que la madera casi siempre o siempre flota dependiendo de la densidad de esta en el agua. Entonces, un trozo de madera que tenga un peso de 30 newton y ocupe un volumen, este es el peso, y ocupe un volumen de 4000 centímetros cúbicos, no es muy grande. Entonces vamos a determinar dos cosas acá en la madera. ¿Cuál es el valor de su densidad? ¿Y cuánto es el volumen desplazado? Volumen desplazado es igual a cuánto, que es básicamente este dato. Para hallar la densidad necesitamos de dos variables. Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. El volumen ya lo conocemos, pero no conocemos la masa, pero sí conocemos el peso. Entonces, recordando, peso de la madera es igual a masa multiplicado por la gravedad. La gravedad está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, por lo tanto nos queda que peso de la madera sobre valor de la gravedad me va a dar valor de la masa. ¿Cuál es el peso? Para nuestro ejemplo es 30
newton dividido entre 9.8 metros segundo cuadrado es igual a la masa. Por lo tanto, la masa es igual a... Entonces decimos 30 dividido entre 9.8 y esto nos da 3,06 kilogramos. 3,06 kilogramos es igual a la masa. Pero al igual que el ping-pong que les mostré, la madera no tiende a hundirse toda, sino queda una parte flotando y otra parte hundida. Entonces vamos a ver cuánto se hundió realmente. Para ello vamos a usar la ecuación de Arquímedes, o el principio de Arquímedes. Conocemos la fuerza de empuje, que es 30 newton. Conocemos la densidad del líquido, que en este caso es agua. Conocemos el valor de la gravedad y conocemos... vamos a determinar el volumen desplazado. Entonces, de acá estos dos valores que están multiplicando los paso a dividir. Para determinar el volumen, que es la parte B, voy a decir que esta es la parte A y esta sería la parte B, decimos que el volumen desplazado es igual a la fuerza de empuje dividido entre la densidad del líquido multiplicado por el valor de la gravedad. El volumen desplazado es igual. La fuerza de empuje es la fuerza que está generando para contrarrestar estos 30 newton sobre la densidad del líquido. La densidad del líquido en este caso supongamos que es agua y es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el valor de la gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado. El volumen desplazado es igual. Entonces 30 dividido entre 1000, 30 dividido entre 1000 multiplicado por 9.8 igual, esto nos da 3 por 10 a la menos 3 metros. 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Kilogramo metro segundo cuadrado por newton nos deja, se cancela y nos da metro cúbico. Esto aproximadamente, ustedes saben que este menos 3, voy a dibujar 3 ceros, 3 metros cúbicos. Si yo quiero dibujar esto, es algo así, muchachos. Entonces queda, acá está el recipiente, acá tenemos el agua, nuestro bloque de madera, voy a dibujarlo aquí, y acá está la fuerza de empuje, que es básicamente la que hace el líquido, que se llama fuerza de empuje, y hacia abajo está el peso, que es el que hace que se comprima el cuerpo sobre el líquido. Recordemos que el peso va del centro dirigido hacia abajo. Este sería nuestro ejemplo. Voy a hacer una segunda parte del principio de Arquímedes para un segundo ejemplo y lo tengan ustedes en cuenta. Es bastante sencillo. Me esperaría que ustedes investiguen más acerca de este señor. Espero sus sugerencias. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima ocasión.